Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Estela María Torresilla, médica pediatra especialista en cuidados paliativos, docente del curso de Relación Médico-Paciente 1 y vamos eh, a reflexionar un poco en relación a la comunicación de malas noticias. Los objetivos de esta presentación son revisar aspectos básicos de la comunicación efectiva, identificar dificultades a la hora de comunicar malas noticias, conocer estrategias y desarrollar habilidades de la comunicación de malas noticias. Vamos a pensar primero que en esto de comunicarnos, en el contexto de la relación médico-paciente, siempre debemos contemplar que no solo existe el paciente, sino que este paciente, como venimos hablando, se relaciona con todo el equipo de salud, no solamente el médico, y que además está acompañado por una familia e inmerso en una sociedad, y que cada uno de estos participantes de este proceso de comunicación le dan características especiales y únicas, y a la vez es un proceso completamente dinámico. Cuando hablamos de comunicar malas noticias, vamos a pensar entonces, vamos a empezar pensando desde nosotros, como equipo de salud. ¿A qué le tenemos miedo cuando tenemos que comunicar malas noticias? En esta presentación nos van a acompañar algunas imágenes de obras de arte de Oswaldo Guayasamín, un pintor ecuatoriano que tiene unas obras que para mí son maravillosas y bueno, van a estar a lo largo de la presentación. Los invito a que pensemos en qué cosas tenemos miedo. Yo acá voy a enumerar algunas, pero pueden aparecer otras, ¿sí? Y me gustaría que si surgen nuevos miedos o dudas, podamos compartirlas después en los distintos trabajos prácticos con sus docentes. Tenemos miedo muchas veces a enfrentarnos con una persona que sufre, a ser responsabilizados, a que cuando un paciente fallece se nos culpe, a no hablar o actuar adecuadamente, a provocar en el otro una reacción indeseable, como puede ser el enojo o el llanto. Miedo a no estar preparados para enfrentarnos con condiciones médicas incurables. Esto que hablábamos también en la otra disertación de qué pasa cuando nos encontramos frente a pacientes que tienen enfermedades que no podemos curar. También a reconocer nuestra falta de conocimientos, a expresar nuestras emociones y, ¿por qué no?, también temor a nuestra propia muerte. Comunicar malas noticias entonces es difícil, pero es importante que aprendamos a hacerlo de la forma adecuada para poder realmente informar, ayudar y acompañar a nuestros pacientes. La herramienta es entonces la comunicación efectiva, que nos permite, por un lado, alcanzar mejor nuestros objetivos y por otro lado, disminuir la angustia y también prevenir el síndrome de burnout. Entonces, como equipo vamos a tener que tener, antes de comunicar al paciente una mala noticia, que comunicarnos entre nosotros, consensuar, ponernos de acuerdo en relación a conceptos, a criterios, a decisiones, antes de brindar la información, para dar una información única y no confundir al paciente. Identificar quién es, además del paciente, el referente en esta unidad primaria de atención para también brindarle a esa persona o que esa persona esté presente en el proceso de comunicación y siempre respetar la privacidad del paciente y el secreto médico. En cuanto a la familia, debemos, como venimos viendo durante todo
esta primera etapa del curso que ya hemos transitado, conocer a la familia del paciente, sus características, cuál es el estilo de comunicación, cómo fluye la información dentro del núcleo familiar, quién cumple el rol de cuidador principal, quiénes son sus miembros más vulnerables. Y debemos asegurarnos de brindar información acorde a las capacidades y a las posibilidades que tiene esta familia para poder asimilarla. Ser conscientes que una mala noticia tiene un alto impacto en el otro, que debemos promover que esta familia pueda luego hablar y despejar dudas, detectar cuáles son sus dificultades y sus necesidades, ayudarlos a avanzar en este proceso de adaptación a la enfermedad, ayudarlos también a sostener la esperanza y poder hacer todo esto con tolerancia y comprensión. Una comunicación adecuada posibilita una relación de confianza y construye progresivamente una alianza terapéutica. Para el paciente, siempre debemos tener presente que la información es un derecho. La información le pertenece al paciente y le posibilita ejecutar su autonomía, poder elegir cómo transitar esta etapa que le toca, poder participar dentro de la toma de decisiones, expresar y compartir su sufrimiento, facilita el acompañamiento frente al sufrimiento y le devuelve cierta capacidad de control sobre lo que le está pasando. Esta capacidad de control que la enfermedad y el tratamiento muchas veces nos quita, en gran medida se restituye con la información, porque le permite al paciente hacerse parte de esto que le está pasando. Por otro lado, el paciente que está enfermo sabe qué es lo que le pasa, inclusive los niños, porque son los que ponen el cuerpo, porque son los que tienen las sensaciones corporales y porque tienen vivencias previas de salud y de enfermedad, y también porque circula alrededor del paciente información verbal y no verbal. Inclusive cuando no decimos, decimos. Acuérdense de ese primer axioma de Watlabi que dice que es imposible no comunicar. Y entonces nos encontramos frente a esta pregunta: ¿qué es una mala noticia? Buchmann, en 1984, que es un autor que trabaja mucho en relación a la comunicación de malas noticias, la describió como cualquier información que alterará en forma drástica y negativa las perspectivas de futuro que tenía el paciente. Llega esta información, esta mala noticia, como un impacto que enfrenta la expectativa del paciente versus su realidad médica. Puede relacionarse al momento del diagnóstico, pero también a un episodio que modifique sustancialmente la vida del paciente. Entonces, vamos a hablar de la técnica de Buchmann, que es la de los 6 pasos, que es una herramienta muy útil a la hora de ordenarnos y orientarnos de cómo dar una mala noticia. Estos 6 pasos son preparar el ambiente, conocer qué es lo que sabe el paciente, qué es lo que el paciente quiere saber, compartir la información, identificar y respetar los sentimientos del paciente y planear y acordar el seguimiento. Preparar el ambiente. Para quienes ya han tenido la posibilidad de concurrir a los hospitales, consultorios, centros de salud, deben haber notado que muchas veces esto no es sencillo. Sin embargo, debemos propiciar dentro de lo posible que el entorno sea adecuado para poder brindar una mala noticia. Buscar el espacio físico adecuado dentro de las posibilidades de evitar pasillos y también habitaciones compartidas. Tratar dentro de lo posible de informar personalmente
evitando teléfonos u otros medios digitales. Ahora durante la pandemia esto ha sido difícil porque el aislamiento en el caso de COVID, por ejemplo, ha condicionado mucho los informes y muchas veces el personal de salud se ha visto en la necesidad de tener que brindar informes de malas noticias en forma telefónica, pero no es lo ideal. Idealmente de día, con el paciente acompañado, con apoyo familiar o de seres queridos, y tener en cuenta también situaciones familiares y personales, como por ejemplo en el contexto de esta pandemia, la existencia de más de un familiar enfermo o grave, o de la existencia de un duelo reciente. El segundo paso dijimos que es importante saber qué sabe el paciente, siempre acá utilizando algo que les venimos pidiendo tanto en forma reiterada, las preguntas abiertas. Cuénteme qué es lo que sabe, cuénteme qué es lo que ha entendido hasta acá, qué piensa usted que está pasando. ¿Sí? Son muy útiles las técnicas de apoyo narrativo, el poder iniciar un relato breve, corto y claro de las cosas que ocurrieron desde el inicio hasta hoy. Y a partir de ahí, a partir de donde llego con ese relato narrativo o a partir de donde el paciente deja su relato de qué es lo que sabe, tomar la posta y poder brindar la información. El tercer punto es, ¿qué quiere saber el paciente? Muchas veces el paciente quiere saber y hay veces que el paciente no quiere saber. Y es importante aceptar silencios, negativas, evasivas. Y no es útil informar a la fuerza. Muchas veces lo que tenemos para decir nos angustia, nos molesta, nos incomoda. Y a veces tenemos la necesidad de vomitar las palabras y de pasar por ese momento y dejarlo atrás. Pero esto no es útil para el paciente. El paciente, que es el dueño de la mala noticia que vamos a dar, necesita poder escucharla. Y a veces está en condiciones y a veces no. Y entonces tenemos que tener la capacidad de ofrecer otras posibilidades para que reciba la información. El cuarto paso es compartir la información. Dijimos que es un derecho, que tenemos que evitar el paternalismo, que el protagonista es el otro, no soy yo. Que debemos poder respetar la autonomía de la unidad de tratamiento o de la unidad primaria de atención, paciente y familia. No abrumar con tecnicismos. Hay veces que hablamos difícil y tenemos que evitarlo. Acuérdense que hablamos de información adecuada y oportuna, acorde a lo que el otro puede entender. Darle al paciente oportunidad para que pregunte. Ser muy conscientes de la importancia de la comunicación no verbal. Acuérdense que esto también lo hemos trabajado y lo seguimos trabajando mucho. Cuánto comunico, no solo con lo que digo, sino cómo lo digo. Informar entonces gradual, clara y verazmente, empezando por lo positivo. Yo debo empezar por lo positivo y luego ir comunicando al resto. ¿Se acuerdan cuando vimos WIP? Cuando la primera entrevista de Vivian y el doctor Kelekian, él empieza diciendo, usted tiene cáncer. Y a partir de ahí es muy difícil de que el otro nos pueda escuchar, que realmente pueda internalizar e incorporar lo que tenemos para decirle. Entonces tengo que empezar por lo positivo y luego ir comunicando una verdad soportable, hasta donde el otro puede, y si es necesario continuar la información en otros encuentros, así debe ser. Siempre resaltar la esperanza y la continuidad de los cuidados. Recalcar los apoyos que el paciente tiene, potenciar sus recursos personales y familiares, y siempre al final resumir la información dada para ver que el otro la haya entendido
y reforzar lo positivo. Muchas veces uno tiene que decir que el tratamiento ha fracasado y que no podemos curar, pero siempre podemos reforzar o resaltar que el paciente no va a estar solo, que vamos a tratar de acompañarlo, que vamos a tratar de que no experimente sufrimiento, dolor, que no va a estar solo y que vamos a estar con él hasta el final. El quinto paso es identificar y respetar los sentimientos del paciente. La información implica un compromiso de disponibilidad y de apoyo posterior por parte de quien la realiza. Si yo no estoy dispuesto a tomar ese compromiso de disponibilidad y apoyo, luego de brindar información, no tengo condiciones para poder brindarla. No debería hacerlo. Gómez Sancho, que es otro gran paliativista español, dice: solo si somos capaces de asumir la situación que se avecina, estaremos autorizados moralmente a informar. Y el sexto punto es el plan de cuidados. Es poder acordar con el paciente y su familia cómo vamos a seguir adelante. Tenemos que redefinir los objetivos terapéuticos. Hasta ahora veníamos con un objetivo de curar, por ejemplo, una enfermedad, y si ahora no podemos curar, tendremos que plantear cuáles van a ser nuestros próximos objetivos, graduales y alcanzables. Por ejemplo, tratar de que haya el menor dolor posible, tratar de que el paciente se interne lo menos posible, de que se realicen tratamientos que sean lo menos invasivo posible, promover la estancia en el domicilio, si así el paciente lo desea. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? Brindar entonces van a ser algunos de los objetivos del plan: brindar control de síntomas, apoyo y posibilidad de compartir preocupaciones y miedos que el paciente y la familia tengan. Es importante acordar nuevas entrevistas. Recuerden que cuando uno brinda una mala noticia, está comprobado que se puede fijar menos del 50% de lo que decimos. Por lo tanto, va a ser necesario acordar nuevas entrevistas para poder brindar la información nuevamente o para poder despejar dudas que aparecieran o consultas. Y asegurar disponibilidad, disponibilidad telefónica de alguno de los miembros del equipo, que le permitan al paciente vivir la sensación de apoyo, ¿sí? Y de acompañamiento. Esta técnica, si bien es muy útil, no es posible cuando hay situaciones inesperadas, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿sí? Donde un paciente es gravemente herido o donde inclusive fallece, y llega un familiar a la guardia de emergencias y debemos comunicarle esta noticia. Cuando tenemos que dar malas noticias en el contexto de situaciones inesperadas, entonces la técnica más útil es la narrativa, porque permite a la familia ir adaptándose progresivamente a esta nueva realidad que le toca enfrentar, a ir adaptándose a lo que le voy a decir, ¿sí? Generalmente son situaciones con una alta carga de sufrimiento, y esta técnica narrativa consiste en ir narrando, explicando todo lo que ha ocurrido desde el inicio hasta este momento. Por ejemplo, no es lo mismo a un familiar que llega a un servicio de emergencia decirle: mire, su hijo tuvo un accidente de tránsito y falleció, a decirle: su hijo tuvo un accidente de tránsito en la costanera, impactó su auto con un micro que pasó en rojo, en el momento fue asistido por el Servicio Coordinado de Emergencia, que lo trasladó con todas las medidas de seguridad. Durante el traslado sufrió un paro cardiorrespiratorio y se iniciaron todas las medidas de reanimación inicial y avanzada. Se completaron acá en el hospital durante 45 minutos, a pesar de lo cual
eh, su hijo no pudo sobrevivir y falleció. Lo que tenemos que decir es terrible, es igualmente terrible, pero este relato le va dando al otro la posibilidad de ir haciéndose a la idea de lo que le voy a decir y poder intentar que lo entienda un poco mejor. Siempre en estas instancias es útil poder estar acompañados y que el otro esté acompañado, porque como dijimos, generan bastante sufrimiento. Entonces, a la hora de pensar en comunicación de malas noticias, siempre es importante que cada uno vaya haciendo su propio camino, utilizando estas herramientas, adquiriendo habilidad, ¿sí? Pero no hay recetas únicas. Todas las habilidades de comunicación requieren un proceso de aprendizaje. Esto se estudia y se aprende y se practica. Y siempre podemos modificar cosas y aprender. Y durante todo este proceso, ya sea durante la formación o cuando ustedes ya sean médicos, siempre podemos seguir aprendiendo y vale la pena pedir ayuda. Se ha hecho un poco larga la presentación, pero bueno, espero que les sea útil y que las puedan ir viendo ahora o las veces que ustedes lo consideren necesario y estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten.